Quería escaparme de hablar sobre las elecciones. Llevo de a mitin diario los últimos 3 meses, y de a doble y de a triple, pero tienen cara de que no me voy a escapar, ¿verdad? Reparar un muñeco de madera es relativamente sencillo. Hace falta un artesano, un conocimiento de la materia, una dedicación, pero reparar un país está de la chingada, compañeros. Y el problema es el estado de degradación al que nos han llevado, y algo peor. El novelista ruso Andreyev decía: lo peor del horror es que no hay horror. O sea, cuando lo horrible, lo absurdo, lo ridículo se vuelve cotidiano, pues ya lo aceptas como la normalidad. Y de alguna manera, este país a lo largo de tantos años ha empezado a aceptar como normal y luego como válido un estado de desastre en torno al ciudadano verdaderamente profundo, ¿no? ¿En qué cabeza cabe que cuando se producen los juicios en el 68, contra los que participábamos en el movimiento estudiantil, había 4,000 compañeros detenidos, 400 de ellos permanecieron detenidos después de diciembre? Los juicios eran publicados en una edición mimográfica a principios del 69, y entre las joyas, ahí estaba el nombre del juez, MacGregor se apellidaba. Las joyas de esos juicios eran verdaderamente inconcebibles, entraban en el terreno de las novelas de Kafka, si bien te va. Yo recuerdo una que me tenía particularmente indignado, que era la acusación contra un compañero al que acusaban de haber quemado un tranvía en determinada esquina, en determinada hora, en determinado día. No más que en el juicio se probó que a esa hora y en ese día ese compañero estaba hablando en una asamblea de la Facultad de Filosofía de la UNAM entre 2,000 personas. Había 2,000 testigos de que ese día, a esa hora, no había podido estar quemando un tranvía. Estaba en una asamblea. Pero la parte chingona del argumento es que situaban la quema del tranvía en Palma y 16 de septiembre, donde no hay vías de tranvía. Era el tranvía volador, ¿sí? Y segundo, ese día no se había quemado un tranvía, sino se había quemado un autobús y a 3 cuadras de ahí. Entonces, estabas acusado de haber quemado un tranvía en un lugar donde no había vías de tranvía, de un tranvía que nunca se quemó, en el momento en el que estabas en una asamblea con 2,000 testigos. Bien, ese compañero fue juzgado y condenado. Y pasó 3 años de cárcel hasta la amnistía del 68. ¿Dónde chingados estamos viviendo que la justicia puede operar así, en ese nivel de impunidad, de irracionalidad? Yo recuerdo frecuentemente una vivencia que es: tú llegas a una oficina pública y dices, buenos días, y hay una mesa ahí, un mostrador, y detrás del mostrador una voz cavernosa te dice, no. Y dices, no, ¿qué, güey? Todavía no dije que vine. Es un retrato mexicano, absolutamente mexicano. O vas en el carro con un amigo tuyo manejando, te detiene un policía de tránsito y te dice la siguiente frase: hoy no he desayunado. ¿Qué respondes frente a la frase hoy no he desayunado? Me vale madre, dile a tu vieja que te haga unos huevos rancheros. ¿Qué chingado respondes? Es la manera elegante de decir palmas, aquí hay una mordida. Ni siquiera está discusión cuál es el pecado que cometiste,
¿Con qué derecho un policía puede informarte que no ha desayunado para pedirte una mordida? No forma parte del universo. Estas historias que les estoy contando son intrascendentes, ustedes las reconocen en la vida cotidiana. ¿En qué momento nos volvimos una ciudad donde salir en la noche para una mujer se volvió un acto de peligro supremo? De peligro supremo. Hace 5 meses yo estaba en la Feria del Libro de La Habana presentando un libro y nos reunimos en casa de un grupo de compañeros escritores cubanos, estuvimos platicando, discutiendo, salimos a las 3 de la madrugada. Y en La Habana te vas caminando, ¿no? Y entonces empezamos a caminar y de repente cruzamos un parque, grande el parque, un parque como de 150 metros de largo, arbolado. Y instantáneamente veo una parvada de adolescentes que cruzaban el parque en sentido contrario al nuestro, vestidas con uniforme de secundarianas, la falda color mostaza de los uniformes de secundaria en La Habana. Pero era una parvada, eran, yo qué sé, 80 secundarianas, con minifalda todas, porque allí el uniforme será como sea, pero las cubanas se arreglan para cortarlo lo más rápido posible. Cruzando el parque, solas. Y entonces, para un chilango, la sensación es, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se atreven? ¿No? Y entonces interrumpimos a una y le preguntamos, ¿qué hacen a estas horas de la mañana cruzando un parque? Y entonces la chava nos cuenta que en su secundaria hay solo un laboratorio de química y para que lo puedan usar los estudiantes tienen que turnarse, y a ellos les había tocado de 12 de la noche a 2 de la mañana el laboratorio de química, ¿sí? Y no entendían por qué a mí me parecía tan sorprendente, a mí y a los mexicanos que íbamos en ese grupo nos parecía tan sorprendente, ¿no? Que cruzaran una ciudad de noche a las 2 de la mañana, a minifalderas, adolescentes. Y yo les decía, changa, ¿cómo les explico a estas muchachas que yo vengo de otra sociedad, donde ser mujer en la noche y cruzar un parque con minifalda tiene una cuota de riesgo altísima? ¿Cómo les explico a estas chavas todo eso? A las 2 de la mañana, 2:30, además, pobrecitas, ya se querían ir a dormir. Y me quedó la herida clavada. Sí se puede convivir en una sociedad en términos de desaparecer ese nivel de cota de violencia brutal. ¿Cómo le explicas a un sindicalista español del sector metalúrgico con el que estás discutiendo hace 2 años que el sindicato petrolero funciona de cierta manera? Y entonces él te dice, bueno, pero es un sindicato, ¿no, tío? Y tú dices, puta madre, ¿cómo le explico a este güey que Deschamps, el dirigente nacional del sindicato petrolero, se está construyendo una casa en Acapulco de $16 millones? No mames. No es el gerente de una banca internacional. No es el primo pendejo de la reina de Inglaterra. Es el dirigente de un sindicato de trabajadores. En México diríamos, ¿quién pompó? ¿De dónde salen esas cantidades exorbitantes? ¿Cómo le explico a este cuate que a partir de los años 60 el sindicalismo charro en México se vuelve una constante amparado por el gobierno y se va creando una estructura de control con su equivalente de corrupción a grados verdaderamente impensables? ¿Cómo le explico a un sindicalista del metal español, que son bastante cerrados además, no creas que es fácil discutir con un metalúrgico de línea dura, gachupín? ¿Cómo le explico que la hija de Romero Deschamps una vez viajaba en avión y reservó 2 asientos
pagando el sindicato, a la hija, que era una adolescente de 15 años, y los dos asientos, uno era para ella y otro para su osito. Hazme cabrón favor, ¿cómo puedes explicar estos niveles de irracionalidad absoluta, de abuso del poder, de corrupción sin límites? No hay límites, ¿sí? ¿Cómo es posible que les pueda explicar que ese güey no solo no está en la cárcel, sino que hace horas estaba tomado de la mano de Mid Meade, apoyándolo en su candidatura? ¿Cómo explicas la continuidad de irracionalidades que invaden nuestra vida cotidiana desde todas las esquinas? ¿Cómo explicas que la mitad de los gobernadores de este país están perseguidos por corrupción y la otra mitad no lo están porque hay pactos oscuros en las profundidades del sistema impidiéndolo? ¿Cómo demonios puedes explicar y a quién le explicas que te crea estos día a día de la condición de ser mexicano? ¿Cómo demonios lo explicas? ¿Cómo le explicas a un gringo inteligente, que los hay, no muchos, pero los hay, que es cartógrafo, cosa que me sucedió en la Feria del Libro en Nueva York? ¿Por qué el metro de carretera en Tabasco costaba en su construcción, digamos, $1 el metro, o 1,000 pesos, si era construcción del ayuntamiento local? Si era estatal, ese mismo pinche metro de carretera, porque la carretera esta de la que estoy hablando es una carretera que conecta municipio con estado con la carretera nacional que va de Tabasco a Veracruz. ¿Cómo le explicas que el metro, si lo hacía el municipio, cuesta 10 pesos? Si lo hacía el estado, cuesta 30, y si lo hacía la federación, cuesta 50. El mismo pinche metro. O sea, ¿cómo le explicas esta magia de los números que es absolutamente mexicana? ¿Sí? Y entonces tienes que decirle, no, mira, cuando construye la federación, los desvíos del presupuesto se producen desde el origen. Por ejemplo, se presupuestan 100 millones de pesos, pero se despresupuestan 70, porque 30 se van quién sabe a dónde en un desvío presupuestal. Entonces tienes que construir el metro con 70% del dinero. Pero además, la constructora, que está en convivencia alegre con el gobernador de Tabasco, famoso Núñez, negocia con él una mordida para sus fines políticos, o sea, para mantener sus estructuras de poder, digamos del 10%. La constructora, para no perder el gran negocio, con el 80% que le queda, porque ya se le fue un 10 de mordida y un 10 de un 20 de super presupuestación, o un 30, un 10 de mordida, con el 60% que le queda, no ejerce la obra, no la hace, subcontrata a empresas más chicas y se queda con un dinero por subcontratar, lo cual es ilegal. Entonces ya te queda nomás el 50% del dinero que iba a costar esa carretera, ¿sí? Estas empresas más chicas tienen compromisos más chicos. Por ejemplo, en este tramo de carretera tengo que hacer un desvío de 2 kilómetros para la derecha y regresar para tocar un rancho de pollos de un diputado del PRI. Le voy a hacer su carretera. Pero no solo. Tengo un convenio con la CTM local que pone el sindicato, al que tengo que hacerle un moche. Total, para no hacerles demasiado larga, esa obra se ejerce con el 15, 18% del dinero presupuestado. Y va a ser una obra de mala calidad, porque van a meter más arena que cemento, no va a estar bien organizado el peraltado,
a las primeras lluvias se le van a llevar la chingada, los bordos no están bien construidos y en Tabasco, región de permanentes inundaciones, los desbordes de los ríos destruyen. Total que esa obra va a tener que volverse a hacer 3 años después porque se hizo mal. ¿Cómo le explicas al cartógrafo gringo que te sigue muy serio cuando tú le das los datos y anota en un papel? ¿Y dónde está esa carretera? Y dices, mira aquí en el pinche plano. Va de Comalcalco a la carretera general. ¿Y tú cómo lo sabes? Pues porque hablé con los compañeros que hicieron la construcción, hablé con el ingeniero que estaba ahí que decía, no entiendo nada lo que está pasando. Esto es el Chicago en la época de Al Capone. Y él decía, no, pero no se puede, decía el gringo. Dice, no mames, güey, no eres mexicano, por eso piensas que no se puede. ¿Sí? Se puede y más. Todo el sistema está articulado y teñido por una combinación maligna que tiene viejo tranco en la historia de México. Se genera en niveles de organización profunda en el gobierno de Miguel Alemán en los 40s, y al grito de uca, uca, el que lo encuentre se lo emboruca, ¿no? Y es el problema de la construcción de una burguesía que no tiene calidad de emprendedores, sino que mama del aparato del Estado en términos de corrupción, alimenta económicamente su poder para construir más poder político, para seguir una carrera de saltos que los lleva de gobernador estatal a senador, de senador a miembro del gabinete nacional, bla, 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 y que baja hasta el cargaportafolios 17 o el lamehuevos 18, que es el cargo más bajo en la escala de la burguesía burocrática, que gana 2,000 pinches pesos, ¿no? Pero que tiene la esperanza de, no, cuando el licenciado chingue, yo haciendo con él, ¿no? Y yo voy a hacer lamehuevos 6, que es categoría superior, y el cargaportafolios aspira, voy a cargar el celular, ¿no? Y ya chingué. Esta construcción ideológico, política, económica ha devastado al país, lo ha hecho pedazos, porque viene acompañada de multitud de cosas. Por ejemplo, la impunidad. ¿Quién hoy de ustedes se puede sentir seguro en un juicio en México? Cuando la estructura judicial viene de arriba hacia abajo, está señalada con el dedo. Cuando no existe investigación. Hay una estadística que a mí me gusta usar, que es aterradora, que es la siguiente. Si tú pones una panadería en este país, tienes 26% de posibilidades de triunfar. ¿De dónde sale la estadística? De los datos del INEGI. ¿Cuántas panaderías se fundaron en México en el año? ¿Cuántas supervivieron después de 3 o 4 o 5 años? 26% de triunfar. Si cometes un crimen en este país, y de nuevo son las estadísticas oficiales, ¿sí? Tienes 92% de triunfar. No vas a ser detenido por el crimen que cometiste. Y de ese 8% de detenidos, yo me pregunto, ¿cuántos son inocentes? ¿A cuántos se les arrancó la culpabilidad con tortura? ¿Sí? ¿Cuántos forman parte de un manejo ilícito en el que los verdaderos culpables se taparon con inocentes? O sea, ¿para qué chingados pones una panadería? Dedícate al crimen, ¿no? Y esa es lógica del sistema. ¿Dónde está el problema? En que muchas veces disasociamos lo que nos pasa en la vida cotidiana de las cosas que suceden en el macroestructura de uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca, y de la burguesía burocrática, y del sistema neoliberal desatado, y de la corrupción como fenómeno amalgamador de todos estos elementos. Se nos van, no lo vemos. Y entonces de repente dices cosas como, chinga, Juanito quiso entrar a estudiar al poli y es rechazado. Y no estableces la relación directa entre ese hecho y la venta en la reforma energética de la explotación petrolera, que disminuye los ingresos vía Pemex de una manera drástica, que disminuye en el presupuesto global los ingresos destinados a la educación superior. O sea, no encuentras la correlación entre Juanito no pudo entrar al poli, ¿sí?, y la reforma energética. Pero ahí está, no es misterio, ¿sí? No encuentras la conexión entre por qué
el fondo de retiro de los profesores de la Universidad Veracruzana un día desapareció. No estaba en el banco, la cuenta no tenía dinero. ¡Ah, chinga! Y entonces no encuentras la correlación entre eso y el gobierno de Duarte, que se había chingado el fondo de retiro de los profesores de la Universidad Veracruzana. Y no encuentras la correlación directa entre eso y los fondos negros de campaña de las elecciones de Peña Nieto. Y al no encontrar esta conexión, el hecho de que de repente vayas por tu fondo de retiro y te den puro camote, no es un mal de sistema, es caíste en el lugar equivocado. Ibas pasando y te chingaron. El accidente está presente en tu vida. Y compañeros, tengo que informarles, no hay accidentes. O bueno, sí los hay, pero no en estas dimensiones. Lo que hay es un proyecto de nación construido por los hijos de Alibaba, los 40 pinches ladrones y otros 4,000 hijos de la chingada amigos de ellos. Hay un proyecto de nación articulado, ¿sí? Que te lleva de el joven Anaya, hoy candidato presidencial panista, votando el Pacto por México, en su origen, ¿sí? Que te lleva a ministro de Hacienda, priista, que ni es priista porque ya ni sabe qué es el güey, llamado Meade, que de repente pacta con Rosario Robles los desvíos de fondos sociales hacia las campañas del PRI, al mecanismo de la construcción de esta estructura burocrática de poder, corrupción, donde se vincula todo, que te lleva a preguntas verdaderamente absurdas, que ¿por qué Calderón era muy pendejo? Sí, bueno, respuesta sí, no se preocupen, casi siempre la respuesta sí. Pero aparte de ser muy pendejo, ¿por qué le declara una guerra al narco? Y entonces correlacionas. Calderón viene de unas elecciones que perdió, en las que cometió un fraude, que se negó a abrir las casillas para demostrar que había ganado. ¿Qué más fácil que abrir las casillas? Ahí está la prueba de que gané, si ganaste, con el 0.4% de ventaja sobre López Obrador. Y esas boletas electorales fueron quemadas por el ejército 2 años después. Bueno, pues para tapar ese hoyo, le declara la guerra al narco. Y entonces te surgen pues unas 8 o 10 preguntas. Si el sentido común te acompaña, si estás apendejado viendo la tele, Calderón le declaró la guerra al narco, pinches narcos, oh, el presidente, ¿no? El legítimo presidente, legítimo tu chingada madre, ¿no? Vienes de un fraude electoral, transparente, evidente, ¿sí? Bien. 10 preguntas te surgen si tienen sentido común. ¿Por qué nosotros le tenemos que declarar una guerra al narco si ese es un problema norteamericano y no mexicano? Es las necesidades de consumo de la sociedad mexicana las que crean el fenómeno del narco. El narco es una estructura comercial paralela, como todas las estructuras criminales, cuya función es depositar droga en Estados Unidos y cobrar en dólares. Ergo, ¿por qué es nuestra pinche guerra? En un día hubo 67 muertos en Ciudad Juárez, 1 en El Paso, Texas. Chinga! El Paso, Texas está a 5 metros de Ciudad Juárez. ¿Cómo la oleada de violencia se produce de esas dimensiones en nuestro lado y de 0 dimensiones del otro lado? Bueno, ¿cómo demonios Calderón, en lugar de declarar una guerra al narco, no se paró frente a los gringos y les dijo, es tu guerra, güey, échatela tú, nosotros apoyamos, pero es tu guerra, no la nuestra, ¿sí? Y pon los muertos de aquel lado de la frontera, no de este, ¿sí? Y detenga las redes, son las mismas, en aquel lado, no de este. No, Calderón va y les dice a los gringos, les voy a regalar una guerra contra el narco, y le dice a la población, les voy a regalar una guerra contra el narco mexicanos. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿tú puedes ir a una guerra sin un nivel de información profundo? O sea, tus servicios de inteligencia no te dijeron quién chingados era el narco, dónde estaban, qué poder tenían, cómo operaban, ¿sí? Bien, al paso de los años descubriremos que los servicios de inteligencia del gobierno del Calderón estaban penetrados por el narco. Eran narcofuncionarios, procuradores, investigadores, jefes de policías judiciales. Y entonces esos servicios de investigación dirigieron la guerra contra el narco, esta banda contra esta otra.
fue el método de pegarle un palo a un avispero. ¿Qué logra? Logra la fragmentación de las bandas y aumenta el número de narcos. ¿Y qué pasa cuando aumentas las estructuras defensivas de un cártel mafioso? Pues no, ni más ni menos que lo que pasa es que se multiplican. Si necesitabas 50 sicarios para operar una red en pleno conflicto con la banda de al lado, con no sé quién, con los que te echan encima, con el ejército de la marina, pues reclutas 200. Pero ¿qué haces con esos 200 cuando pasa el momento punta de la confrontación? Pues les das empleo, ya los tienes ahí. Y entonces, narcomenudeo no solo, narcomayoreo no solo, derecho de piso, a cobrar los 3 metros, secuestro express, trata de blancas, tráfico de indocumentados. La red criminal se expande a tocar otros espacios de la sociedad. Para esto, en medio de todo este conflicto, las bajas colaterales. Mira que son culeros. Tuvieron que traerse el término de la guerra de Vietnam para establecer el problema de cuando matas a un inocente, ¿qué pedo? ¿Ah? No, es una baja colateral. No mames. Se llamaba Joaquín Martínez, era albañil, iba en la parte de atrás de una camioneta y le metieron en un fuego cruzado la policía y el ejército 30 balazos y de pasada al chavito que traía al lado. Baja colateral, sin responsabilidades. Bien, pero sigues haciendo preguntas. Vas a enfrentar a una fuerza estructurada con alto nivel de capacidad de combate y entonces, bueno, ¿de dónde sacan las armas? Tardó 1 año el gobierno de Calderón en pedirle al gobierno gringo que detuviera el tráfico de armas en la frontera. Y le dijeron que no, porque ¿cómo chingados vas a violar el derecho sagrado de los gringos a comprar en una pinche tlapalería municiones de 30 milímetros? Pero no solo eso, en el tráfico llegaron a tener, y tienen algunas de las bandas, misiles Sting, de los que te tumban un pinche helicóptero, ¿sí? Y sigues haciendo preguntas. ¿Cómo es posible que para enfrentar un fenómeno como este no hayas desarrollado a nivel de profundidad un sistema judicial? Pero no, el sistema judicial estaba podrido. El que pagaba se iba, el que tenía amigos se pelaba, el juicio estaba mal hecho. Técnicamente los procuradores valen pa' pura sombrilla. Y entonces se dan fenómenos como el que contaba el otro día Pepe Rebeles, maravilloso periodista que ha investigado estos temas en seriedad y profundidad, contaba que el pozolero, ¿se acuerdan del pozolero? Sonó mucho, era uno que hacía pozole cadáveres. Su función era desaparecer cadáveres por la vía de hervirlos, mismo que había pasado de ser vendedor de carnitas a desaparecedor de cadáveres. El pozolero está en la cárcel porque se difuminó 100 cadáveres, pero los que le llevaban los cadáveres al pozolero fueron detenidos y acusados no de asesinato, no de 100 asesinatos, fueron detenidos y acusados de portar armas de uso exclusivo del ejército. Cumplieron 2 años y están libres. Y tú dices, el pozolero sigue en el bote, pero los que le llevaban los muertos, o sea, pusieron en la cárcel los cuates que lo único que saben es asesinar. No tienen mayor relación con la vida, el conocimiento, la formación que el asesinato. Y pues sigues haciendo preguntas sobre la guerra contra el narco y luego dices, ok, sale, cárceles, bla, 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 y dices, no puede ser, es posible. ¿A dónde nos conduce Calderón? A una senda sin salida que quién sabe cuántos cientos de miles de muertos ha producido en estos últimos años, que quién sabe qué desastre en materia de seguridad, que quién sabe cómo ha expandido al crimen organizado en lugar de recluirlo o minimizarlo. Donde quiera que toques el fenómeno, lo macro, lo micro y tu vida cotidiana, pues van entrelazándose, ¿sí? Se van uniendo. Mi primo José Luis tiene 15 años, 16 para cumplir,
estudia prepa y para sobrevivir, ay, muchas gracias, y para sobrevivir agarró un empleo en el Oxxo, en el 7-Eleven, en una farmacia. ¿Ok? Sale. ¿Cómo le pagan? Primero, no tiene antigüedad. Puede estarse un año en el 7-Eleven y no tiene antigüedad, porque lo contratan por contratos cortados. Lo contratan de lunes a jueves y luego el jueves lo corren o le dan descanso. Entonces, la existencia de la fórmula legal, la semana de 7 días en la que cobras 7 días por trabajar 6 o 5 y medio, los 44 horas semanales, desapareció con estos sistemas de contratación, porque al no generar antigüedad, al no tener contrato permanente, no vas generando antigüedad en el empleo y por lo tanto no tienes derechos. Pero no solo te quitaron ese derecho, ¿sí? Resulta que también te quitaron las vacaciones, porque si no trabajas un año completo en un lugar, no tienes derecho a los 20 días de vacaciones pagadas, compañeros, ¿sí? Forma parte de la legislación laboral básica que construyó este país a lo largo de 100 años de luchas tremendas, 150 años de combates. Aguinaldo, vacaciones, el aguinaldo. Mi pobre primo no va a tener nunca. Cuando le digas aguinaldo te va a decir, es el nombre de un futbolista filipino que juega en el Real Madrid. No mames. La palabra aguinaldo va a desaparecer del lenguaje de todos ustedes si no paramos a estos culeros. Dentro de 3 o 4 años, si no los detenemos, la palabra aguinaldo ya no forma parte de tu lenguaje, ¿sí? Aguinaldo, vacaciones, antigüedad, semana recortada, jornada de 8 horas. Vayan y pregúntenle, si no es que algunos de ustedes forman parte de esta cadena de producción y tienen subempleos en tienditas. ¿Cuánto se trabaja? ¿8 horas? ¿O 9? ¿O 9 y media? ¿O 10? Más la agravante de que una sociedad con conflictos de transporte te suma a tu horario laboral 2 o 3 horas más. Con lo cual estás al final metido en una jornada de 13 horas, chinga. Ya ni el porfirismo y el retorno a formas de esclavitud se ha atrevido a tanto. ¿Y qué? Y entonces, ¿de dónde sale? Del libre juego, del capitalismo neoliberal. No, carajo, sale de eso, evidentemente, pero sale de una combinación. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo, aprobadas por el PRI, el PAN y el PRD hace 3 años. No, 5 años. No, se las dieron a Peña Nieto antes de que entrara. 6 años. Que permiten los contratos temporales, las outsourcing, etcétera, 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 etcétera. Y lo que viene detrás escondido, que es toda esta normativa de nuevo tipo laboral que hizo desaparecer derechos. La conexión entre la pequeña historia, la de tu primo José Luis, la gran historia, el comportamiento de todo el pequeño comercio que atenta además contra las estructuras comerciales populares, como el mercado, etcétera, ¿sí? Que combina con el gran comercio, que es el sector que más ganancias ha tenido en México, en este país, y combina con una casta política de Uca Uca que ha estado trabajando para que esta ley prospere y se establezca. Bueno, hay una reforma a la ley del trabajo todavía peor que la que tenemos ahora, con más agravantes, más pérdidas de derecho. ¿Por quién está promovida? Agárrense, por la CROM, compañeros, por un sindicato, a través de diputados priistas de la propia CROM. Y estaba a punto de llevarse a las cámaras para que se aprobara, con lo cual nos obligaría a todo un trabajo de reconstruir. Vuelvo al origen de esta conversación. En este país, en esta ciudad, a una cuadra de aquí, robar un gansito marinela en una tiendita causa 2 meses de cárcel, si te cachan. No pagar salario mínimo, 0. Díganme ustedes, ¿cuál es el delito más grave entre los dos que le he mencionado?
robar un pinche gansito marinela, que por cierto no se lo recomiendo porque la calidad ha bajado enormemente, la mermelada ya no es la misma y tiene menos chocolate que de costumbre. Y además están promovidos por uno de los tipos que dijo a sus obreros: no voten por López Obrador, es un peligro para México. Un peligro para México eres tú, que además de bajar la calidad de los gancitos marinela, ¿no? El famoso Sedvige. Qué gentuza, ¿de dónde salen, chinga? ¿No? ¿De dónde salen? ¿De qué closet del Averno ha salido esta no? Son una pura pinche lado oscuro, man. Todos estos güeyes, los ves fijamente, nada, son lado oscuro seguro, ¿sí? Todos están haciendo notas en papelito para que los contrates de extras en la próxima versión de las Guerras de las Galaxias, ¿no? ¿Alguien tiene agua que no quiera para echarle un buche? Ah, chinga. Muchas gracias. Estaba a punto de incendiar, cosa que suele hacer con frecuencia en una conferencia. Lo chiquito, lo macro, la conexión, el sistema, los efectos de rebote. Bien. Y todavía te encuentras por ahí a uno, estudiante universitario, que te dice: no, yo voy a votar por Anaya porque López Obrador es un peligro para México. Le dice: ay, no mames, güey. O sea, no mames, de veras, ¿de dónde has sacado energía mental para juntar 3 neuronas y que produzca tal cantidad de babosadas? Se presentan los candidatos del Frente Conservador, PRI, PAN, PRD, como la solución. Y uno los mira fijamente y dice: a ver, vale, no es que yo sea muy de izquierda, que sí soy. No es que no me pueden venir a decir que ellos son la solución, porque ellos cocinaron el problema. Son cómplices en la construcción del estado en el que estamos viviendo. Cómplices profundos, nada de actores secundarios, ¿sí? Y entonces dices: hasta aquí llegaste. Bien. Es el marco de estas elecciones, no el otro, no el López va a ganar, pues mejor voto ya por él, porque así por una pinche vez en mi vida voto por alguien que gane, ¿no? López está bien, pero hay que tener cuidado porque México va a ser como Venezuela. No mames, México es peor que Venezuela, fácil, en estos momentos. Vean la tasa de criminalidad de Venezuela, compañeros, y vean la de México. Se mueren del espanto. Vean el rechazo a estudiantes universitarios en Venezuela y vean el rechazo en México. Se mueren del espanto. Vean la estructura de salud de Venezuela, ¿sí? Con el médico de barrio en Caracas. Y vean la de la Ciudad de México desbordada por todos lados. Digo, no es que yo sea un apasionado fanático de la manera como ha conducido Maduro el proceso venezolano, aunque sí Chávez me caía mejor, aunque no sabía nada de Pancho Villa y lo regañé una vez en una feria del libro, porque yo dijo: Paco Taibo, yo sé cómo eran las cargas de caballería de Pancho Villa, me las explicó y le dije: no eran así, yo fui el que escribí el libro, usted nomás es coronel del ejército y estudió en la academia equivocada, no, las cargas. Pero bueno, aparte de mis discusiones con Chávez, no es que sea fan del modelo de Maduro, pero en un país sin producción agrícola que dependía de la cuota petrolera, la crisis era inevitable, sobre todo si dejas que la oligarquía te controle la distribución de los bienes de primera necesidad. Entonces, si alguien quiere estudiar el fenómeno de Venezuela, pues nos sentamos a estudiarlo seriamente y no andar agitando el México va a ser peor que Venezuela. Ay, no mames, güey, vete a dar una pinche paseo por Tamaulipas, vete caminando de Victoria a Reynosa, a ver si llegas, ¿sí? ¿Qué rollo? O Andrés Manuel y los rusos, está chingón, Andrés Manuelovich, el oro soviético. Pinche Putin, si da oro a alguien será a la Barrales, ¿no? Por favor. ¿De dónde? Entonces, clima de campaña negra, de desconcierto, yo creo que ahora sí no pegó, francamente no pegó, porque se sumaron elementos. Primero, el hartazgo. Segundo, la prueba, no quizá razonada,
pero sí personal y visceral, de que el neoliberalismo no sirve como modelo económico, de que tú no desnacionalices Fertimex cuando es una empresa que ofrece ganancias para dársela al capital privado, porque así va a funcionar mejor. No mames, ¿sí? Lo que va a funcionar mejor es la subida de los precios del fertilizante en manos de los privados. Porque ¿cuál es la lógica de lo privado? Sin ánimo de exorcizarla y demonizarla. La lógica de lo privado es la lógica de la máxima ganancia. O sea, yo invierto para obtener la máxima ganancia. Esa es la lógica del capital. Entonces decir de repente, pongamos en manos de lo privado la electricidad. Pues no. La electricidad es un servicio público. Llevar luz a este cerro no es rentable económicamente, porque el costo del trazado de las líneas, los transformadores, bla, 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 la mano de obra, cuesta mucho más de lo que los 32 habitantes del cerro van a poder pagar en los siguientes 6 años. ¿Sí? Pero ¿y quién dijo que la palabra rentable está asociada a lo mercantil? ¿En qué momento nos convencieron de que lo rentable es un problema de pesos y centavos? No, señores, lo rentable es un problema social. Es rentable llevar la electricidad a los que no lo tienen a partir del derecho a los servicios básicos que tienen los ciudadanos por vivir en el país en el que viven. Y los que pagamos más por la electricidad financiamos a los del pueblo, que a toda madre, menos mal que eso sí tiene sentido. Tiene sentido que mi recibo traiga 13 pesos más porque le estés dando luz a una comunidad perdida en un cerro. Eso lo admito, me gusta, chinga. Lo que me preocupa es mis 13 pesos de luz a la bolsa de qué pinche funcionario, ¿no? Y de si mis 13 pesos más de gasolina se los está llevando el osito de la hija de Deschamps. Pinchocito, lo tengo medido, ese pinchocito me cae de madre que algún día me lo voy a rechingar y voy a hacer una quema del osito de la hija de Deschamps. No, ni más pinchocito, véanlo fijamente. Ahí solo una foto se ve de lado el pinchocito, pero seguro que va a tener unos pinches colmillos así, dientesotes, el puto osito. Es un osito que viene del lado oscuro, hombre, el pinchocito. Sentido del humor, compañeros. Sentido del humor. Una izquierda sin sentido del humor, ¿saben lo que es? Es lo más parecido a la derecha que hay en el planeta. Optimismo. ¿Por qué optimismo? Pues le voy a dar el mejor consejo que puedo dar en una charla como esta. Acéptenlo como un regalo de mi parte. Los pesimistas, entre los que debe haber aquí un chingo, porque por eso son mexicanos, y es como cultivo del pesimismo, sufren antes, durante y después. Los optimistas sufrimos nomás después. Chinga, es de sentido común. Es de sentido común. No, pero quién sabe qué va a pasar, a lo mejor perdemos. Chinga, eso piénsalo cuando perdamos. Hoy, ¿qué pensemos? Hoy pensemos en el camino del conflicto electoral, sin que esta sea la solución a todos nuestros males, ni mucho menos. Se abre una puerta para romper la carretera que cuesta 10 veces más, para fumigar al pinchocito de peluche de la Champ, para que haya inspectores de trabajo que vayan a las farmacias y digan salario mínimo, güey. ¿Sí? Para que se modifique la ley que hace que el gansito implique 2 meses de cárcel y el salario mínimo no pagado no. Para que compañeros de esta universidad dotados de credenciales temporales puedan visitar la zona fabril del norte de Xochimilco, obligando a que coloquen filtros contra la contaminación las empresas, reportando las que no la hagan, para que se cierre. El cambio está a la vuelta de la esquina. ¿Qué tan grande? No lo sé, pero de que es posible, es posible. Y esa es la buena noticia. Y hasta ahora en el discurso de la izquierda, que a mí no me gustaba nada porque era como muy entre retórico y demagógico, ¿no? Aquí trabajar con verdades tangibles. Vamos a construir una patria para nuestros hijos. Pura madre, que la construyan ellos. ¿Sí? Vamos a construir una patria para cada uno de nosotros.
Vamos a asumir la responsabilidad personal que tenemos cuando nos despertamos en la mañana, vemos el pinche espejo, vemos al monstruo de Frankenstein que nos medio da de allí y que nos diga, ¿te la juegas? Y la respuesta es sí. Vamos a cumplir el compromiso que tenemos como ciudadanos de un país con el resto de los ciudadanos del país. Vamos a hacer el cambio nosotros. Y desde luego los marcianos no van a estar en el cambio. Los marcianos están del otro lado, forman parte del lado oscuro. Porque nosotros, y con esto termino, compañeros, somos el lado luminoso en tiempos como estos. Siéntanse contentos.